Ahora sí. Carmen, me he puesto camisa para presentarte. Esto es importante. Es importante, ¿no? Qué gozada tener a Carmen García aquí con nosotros. Es un regalo tenerla aquí. Me ha tocado presentarla y lo voy a hacer de una forma que sea ortodoxa. Carmen García Cuestas es de Madrid, es la referente del programa de infancia, Juventud y Familia de Cáritas Española, es madre de 3 hijos, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense, y además tiene 3 másters, ¿no? Una persona importante. Cuando hoy estábamos preparando un poco la presentación, preguntándola, bueno, pues qué era lo que tenía, pues una compañera, Natalia, ha dicho, vamos a buscarlo en el chat GPT y van a salir muchas cosas, y han salido muchas cosas. Entre otras cosas, su preocupación y su experiencia y su profesionalidad con el tema de los espacios seguros, de los niños y las niñas, de los proyectos de infancia, etc. Pero hay una cosa que no puede decir nunca el chat GPT. Es así, no GPT, no es PGT. Que es que cuando se habla de que Cáritas es el rostro social de la Iglesia, yo diría que tú, Carmen, eres la sonrisa de ese rostro. Y no solamente eso, sino una sonrisa que acaricia a tantos niños y niñas, pues que al final trabajamos todos con ellos, ¿no? De una forma directa o indirecta. Por lo tanto, Carmen García Cuestas, un regalo de Dios y caricia y sonrisa de las de verdad. Gracias, gracias Carlos, gracias a todos, a todas por estar aquí hoy, porque el regalo es mío, el poder compartir este tiempo y este espacio con todas y cada una de vosotras. Espero que sea, a mí estos espacios me gusta decir siempre que son de compartir, compartimos con todos y todas. A mí me va a costar porque tengo que estar aquí quieta para que me graben, pero yo normalmente soy de las que me muevo mucho hasta que me termino cayendo y todo y me vuelvo a levantar. Pero voy a hacer aquí el esfuerzo, ¿vale? La semana pasada estuvo acompañando Raúl Flores y Raúl yo creo que os puso las bases de lo que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿verdad? ¿Os acordáis? A mí me gusta llamarle de las pobrezas, porque veríais con Raúl que la pobreza no es solamente la pobreza socioeconómica, que hay muchos tipos de pobrezas, ¿no? Y siempre digo que una de las pobrezas más complicadas y más difíciles de acompañar es la de la falta de expectativas. Y podemos tener falta de expectativas con 40, con 50, con 30 años, pero imaginaos a tantos y a tantos niños y niñas con 12, con 13 años, con 10 años, que tengas faltas de expectativas ya, ¿no? Cuando con esa edad es la edad, acordaros de vuestras infancias, es la edad en la que estábamos llenos de sueños, de ilusiones, de ganas por vivir, teníamos toda la vida por delante. Pues ¿cuántos de los niños y niñas que acompañamos desde Cáritas en estos momentos se encuentran con esa falta de expectativas, ¿no? Y esto es parte de lo que la transmisión intergeneracional de las pobrezas pues veríais con Raúl. Con lo cual yo el día de hoy me voy a centrar un poco en, después de que Raúl seguramente removiera todas esas tripas, ¿no? Cómo nos daba ese dolor de tripa, decir, ostras, todo lo que está pasando con vecinos, con vecinas, con compañeros, con amistades y con las personas que acompañamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer desde lo institucional como Cáritas, pero también desde lo personal? Porque yo siempre digo, y lo creo firmemente, que lo que no te pica, no te rasca, y si no lo hacemos como algo personal, es muy difícil cambiarlo desde lo institucional. Por lo tanto, vamos a entender el por qué y el para qué, y cómo poder ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Como yo, Carmen, como Carlos, podemos frenar, podemos ser esa gota en el océano que conforma el océano al final, que sí, que efectivamente solo somos una gota, pero que gota a gota podemos conformar ese océano.
simplemente recordando un poquito lo que Raúl ya seguramente os inició, ¿no? De alguna manera, entender que la infancia es importante. La infancia no es el futuro. La infancia es el presente, ya está aquí, ya está entre nosotros y, por supuesto, también es el futuro. Muy probablemente, muchos de los niños o niñas que estamos acompañando ahora, a lo mejor es el oncólogo o la oncóloga que luego nos cura de cáncer, o a lo mejor es como mucho de... Sabéis que el científico que descubrió la vacuna del COVID era un emigrante, emigrado, no me acuerdo ahora mismo de qué país, desde Canadá, y en su momento, pues bueno, tuvo una infancia y una adolescencia bastante dura, ¿no? Pues que sepamos que la infancia ahora mismo no es el futuro, es el futuro, pero también es el presente. Y que los niños y las niñas, evidentemente, son cosa de sus familias. Mis 3 hijos, como bien ha dicho Carlos, son mi responsabilidad, pero también son responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Mis hijos y mis hijas van a aportar a la sociedad, como todos los hijos, los nietos o los sobrinos de las personas que estáis aquí. Y es importante que acompañemos también socialmente a todos estos niños y niñas, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es fundamental? Siempre que cuando hablamos del programa de infancia, adolescencia y familia, yo siempre digo, ¿no? Como Cáritas, nuestro modelo de acción social, lo que nos dicen es que somos transformadores de la realidad social. ¿Y qué otro programa es transformador por excelencia de la realidad social de las personas? El programa de infancia, juventud, familia, sin lugar a dudas. Es el programa que hace real que muchas personas, desde que son niños y niñas, puedan cambiar sus caminos, sus rumbos. Es el programa transformador por excelencia. Y a partir de ahí, entendiendo que no hablamos de acompañar solamente a la infancia, hablamos de la necesidad de acompañar procesos de acompañamiento familiares, en donde entendamos qué es lo que le está pasando a la mamá, al papá, al tío, a la tía, porque además las familias de hoy en día han cambiado mucho. Muchos de los niños y niñas, no solamente que acompañamos, sino de nuestros entornos, a lo mejor viven entre medias de 2 familias, a lo mejor viven con su madre solamente, a lo mejor viven con su madre, con su vecina y con su tía, que son sus personas de referencia. Y todo esto hay que conocerlo, hay que tenerlo muy en cuenta, muy presente, y cuando acompañamos a la infancia, acompañamos desde estos procesos de acompañamiento familiar. Y es fundamental, ¿no? Y haciendo un balance muy rápidamente de lo que Raúl os dijo en su momento dentro de lo que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, para recordar y ponernos en situación. Yo creo que estos son elementos claves que quedaron, ¿no? Entender que la infancia es muy importante, que yo, Carmen, la adulta que soy ahora mismo, soy o vengo de la niña que fui en su momento. Y seguramente todos y cada uno de vosotros, aunque algunos tengamos o creamos que tenemos la infancia muy, muy olvidada, ¿no? Pero tenemos parte de la adulta que soy ahora mismo, es producto de esa niña o ese niño que fui en su momento, ¿no? Cómo crecí, cómo desarrollé, cómo me acuerdo de esos abrazos que me daba mi madre, cómo me acuerdo de esas regañinas que me daba mi padre o mi madre también, ¿no? Cómo me acuerdo de ese profesor o de esa profesora. Todo eso es lo que nos influye en estos momentos, ¿no? La importancia del techo de cristal, ¿no? Lo veríais en esa infografía que seguramente Raúl os puso, de la dificultad de la movilidad social, de pasar de la planta más baja a las plantas mayores, ¿no? Esto, el techo de cristal, que lo ves, pero que no puedes alcanzarlo, ¿no? La desigualdad o la mayor desigualdad que cada vez hay en mayor medida. No solamente desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? También entre las mismas clases sociales, la denominada clase media. O sea, acordaros que esto de la clase media que cada vez nos engloba a más gente, ¿no? Y la cada vez mayor desigualdad de oportunidades que tenemos, ¿no? en su conjunto. Seguramente que os hablaría de la desigualdad en el tema del ámbito educativo, fundamental, la desigualdad de oportunidades.
porque la igualdad no es darnos a todo el mundo lo mismo, sino darnos a todo el mundo, a cada uno, lo que necesitamos, ¿no? Si un niño o una niña necesita un refuerzo educativo y otro niño o otra niña no lo necesita, bien, pero veamos qué necesita en cada caso, qué necesidades tenemos. La influencia, cómo determinados elementos familiares influyen muchísimo en tu situación, cómo el nivel de estudios de tus padres, de tus madres, influye definitivamente en tu nivel de estudios. No es lo mismo un niño o una niña que va al colegio animado y motivado por sus padres, por sus madres, que dicen, ¡jo! Qué bien, ve al cole, lo bien que te lo vas a pasar, lo vas a disfrutar, qué bien, que un niño o una niña que va al colegio en donde su padre o su madre le dice, mira, hijo, el cole es una porquería, no te sirve para nada. Total, para terminar como yo he terminado, pues mejor, ¿para qué vas? ¿Cómo va a ir ese niño y cómo va a ir el otro niño o la otra niña, ¿no? Estos son elementos fundamentales. Y bueno, pues por supuesto, la base de lo que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, como el haber pasado o tenido en tu etapa vital de la infancia o la adolescencia dificultades económicas, condiciona de alguna manera tu situación económica cuando eres adulto, sobre todo en momentos de crisis. Ahí es cuando se ve en mayor medida las vulnerabilidades. A partir de ahí, Raúl os comentaría los retos que tenemos, ¿no?, para frenar la TIP, la transmisión intergeneracional. Él centraría algunos temas, algunos planteamientos de política pública, pero luego de la acción social, ¿no? Me imagino que ahí os quedaríais de alguna manera. Os daría algunos tips y os diría, bueno, ¿qué hacemos? Lo que yo hoy voy a centrarme va a ser sobre todo en desde la acción social. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear en nuestras intervenciones, en nuestros acompañamientos, para realmente ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de la pobreza? Y en este sentido, decir que a nivel de un consenso confederal, a través o a partir de una reflexión después del informe de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de ese dolor de tripas que comentábamos al principio, decíamos, desde el programa, ¿qué tenemos que hacer para no ser frenos? Porque al final seguimos atendiendo y acompañando a los nietos, a las nietas de los abuelos, de los hijos que han pasado. Esto sigue reproduciéndose, ¿no? ¿Qué puedo hacer para realmente ser freno y no acelerador de esta situación? ¿Vale? Pues a partir de aquí, lo que nos dijimos es que sí o sí teníamos que tener en cuenta lo que denominamos 5 ejes estratégicos. 5 ejes estratégicos que todos tocan y se van de la mano, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que sí o sí, todo lo que hagamos o dejamos de hacer, tenemos que tener en cuenta la mirada de derechos sociales, la justicia social. Eso es lo primero. Cuando hay una injusticia social que nos duelen las tripas, nos duele, decimos, es que no es justo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esas gafas y esa mirada de esto no hay derecho, si hay derecho, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Una segunda, que es una apuesta por una intervención integral, ¿vale? No fragmentada y que recorra a todas las personas, a todos los programas. Ahora me voy a detener un poquito más en cada uno de estos ejes. Un tercer eje estratégico, que es parte del ADN de Cáritas, acompañamiento desde lo vivencial, acompañamos desde nuestras historias de vida. Ahora veremos. Otro cuarto eje, que es el derecho a participar y a sentirnos escuchados, y un quinto eje estratégico, que es el de la comunidad, el sentido de la comunidad. Digamos que el acompañamiento desde lo vivencial y la comunidad son ejes estratégicos, pues, que tienen que ver con el sentido vital y el ADN de Cáritas. Comenzando por el de derechos humanos. Mirad, aquí, si veis, muchos de los niños y niñas son sujetos de derecho u objetos de derecho. Porque muchos de los niños y niñas tienen derechos en función de los derechos que tienen sus padres o sus madres. ¿Vale? ¿Cuántos niños o niñas de 10 o 11 años habéis visto que vayan a la comisaría solos o solas a denunciar o a decir me pasa esto? O que vayan a servicios sociales.
¿Cuántos van solos? No van. Y si van, ¿qué pasaría? Seguramente les dirían, bueno, ¿tú qué haces aquí, no? Con lo cual, el conseguir que todas las personas tengan la edad que tengan el color de piel que tengan, hayamos nacido donde hayamos nacido, que todas las personas tengamos o podamos ostentar los mismos derechos es fundamental. A partir de ahí, dependen o no dependen de un adulto. Yo tengo derechos por ser Carmen García, ¿no? Y debería tener los mismos derechos, más allá de que no tenga derecho a votar hasta los 18 años y por lo tanto los planes de políticos no van a mirar qué es lo que yo quiera o no, porque, bueno, pues no voy a votar y no voy a poder decir que esto me interesa más o menos, pero a partir de ahí deberíamos tener todos los mismos derechos. Dentro de este eje, lo que planteamos es, lo primero, una mirada de prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que todo el mundo tenga los mismos derechos? 2, caso que no sea así, que haya una injusticia, ¿cómo vamos a detectarla? Y luego, ¿cómo vamos a actuar? Toda la parte de protección, ¿vale? Y a partir de ahí hay otra serie de derechos que han salido y que se están cada vez evolucionando más, como son toda la parte de los ciberderechos también, muy presentes en la infancia, en la juventud, pero también cada vez más en los adultos, ¿no? Vemos todo lo que está ocurriendo dentro de las redes, de lo digital, las fake news, el grooming, el sexting, todo este tipo de palabras que terminan en ing y que al final nos está afectando también en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Y a partir de ahí es fundamental que entendamos que no es lo mismo vivir desde que somos desde que hemos nacido, desde que somos niños y niñas, con miedo que sin miedos, ¿vale? Estamos en una sociedad en donde la violencia cada vez, lamentablemente, forma más parte de nuestras vidas. Está más presente. Hay mucho en el sistema. La violencia viene de muchos lados. Y parece que la violencia, además, dentro del ámbito privado, bueno, lo que pasa dentro de las familias, pues solamente le implica a las familias. Entonces yo ahí no me voy a meter. Pero es que también, si viene del ámbito público, bueno, también, pues esto es de todos y no es absolutamente de nadie. Y es importante que entendamos, si veis la primera parte que decía, que los niños, las niñas importan como sociedad. Pues también si hay violencia, ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado, es importante entender que nos incumbe y nos compete a todos. Os decía antes, somos el adulto que estamos aquí ahora mismo, es producto de la niña que fue. Si yo, Carmen, he nacido rodeada de violencia, voy a ser una adulta muy diferente a si soy una niña que he vivido solamente con risas, con juegos, con sueños. Podemos habernos desarrollado a partir o a través de los sueños o a través de los miedos. Y muchos de los niños y niñas que acompañamos, de los adultos que hay hoy en día, viven más en los miedos que en los sueños. Y esto es importante ver que proviene en gran parte de nuestras infancias. No sé si sabéis que prácticamente la mayor parte de las personas sin hogar hoy en día provienen de traumas no resueltos durante sus infancias. Y no es casual. Un trauma no resuelto durante tu infancia se te queda grabado no solamente en la memoria, se te queda grabado en el cuerpo. El cuerpo también tiene memoria y aunque tú trates de olvidarlo, siempre te lo va a recordar. Siempre te va a recordar que has tenido un trauma que no suele ser algo puntual, sino que suele ser un proceso. Y a partir de ahí entender que cuando hablamos de violencia, hablamos de violencias. Tenemos violencia física, tenemos violencia digital, tenemos violencia sexual, tenemos violencia o negligencia institucional y tenemos violencia psicológica o emocional. No solamente hablamos de las violencias más características o de lo que podemos ver o visualizar. Tenemos muchas violencias que no visualizamos. Cada vez más la violencia digital, por ejemplo, está muy presente en nuestro entorno. ¿Cómo la detectamos cuando todos tenemos el móvil?
y a lo mejor alguien está siendo agredido a nuestro lado con un móvil entre las manos, ¿no? Esto es importante aprender a detectarlo, tenerlo muy en cuenta. Y siempre decimos que los más vulnerables entre los vulnerables son los niños y las niñas, porque aunque todos estemos aprendiendo en lo digital, mientras que los adultos estamos aprendiendo con miedos, es decir, con cierto grado o margen de prudencia, normalmente los niños y las niñas están aprendiendo sin miedos, es decir, sin ese margen de prudencia. Y esto es muy complicado. Y en ese sentido es importante, primero de todo, entender que el riesgo cero no existe. Siempre hay posibilidades de riesgo. Y entender qué entendemos por riesgo, que a lo mejor no es lo mismo lo que yo entiendo por riesgo que lo que pueda entender Carlos, es importante como organización, primero de todo, ver cómo y desde dónde entendemos el riesgo, ¿vale? Y entender que a mayores niveles de vulnerabilidad, mayores niveles de riesgo. Un niño, una niña, un adulto golpeado emocionalmente, físicamente, sexualmente, tiene más papeletas de seguir siendo golpeado en la vida. Muchas veces cuando decimos, esta mujer sale de una relación en donde ha sufrido violencia y vuelve a otra relación de violencia. Tiene más papeletas, porque su vida sigue un ciclo de violencia, donde no conoce más que esa violencia, ¿vale? Y a partir de ahí que entendamos, y esto es fundamental, que cuando hablamos del riesgo en la infancia, en los menores de edad, siempre la protección y la prevención siempre comienza por los adultos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, la diferencia entre el riesgo, la seguridad afectiva, lo que llamamos seguridad afectiva, entre los adultos y entre los niños y las niñas. Aun habiendo mucha vulnerabilidad en las situaciones de los adultos, pero cuando eres adulto, digamos que tienes capacidad o margen de elección. Tienes menos excusas, tienes menos margen de excusas, ¿no? Pero con los niños, con las niñas, la vulnerabilidad está a la intemperie. No tenemos margen de excusarnos, tenemos que protegerles. Cuando un niño, y entendiendo que cuando un niño o una niña ha sufrido violencia, es porque los adultos hemos fallado en algo. Todos los adultos. Y preguntándonos, si hubiera violencia de un menor de edad a nuestro alrededor, ¿seríamos capaces de darnos cuenta? Y si con los niños o niñas hay un gran nivel de fragilidad, nos quiero contar también con los adolescentes. Los adolescentes, que ya sabéis que es esta etapa maravillosa, en donde ya no somos niños o niñas, pero todavía tampoco somos adultos. No nos consideran adultos, no nos miran como adultos y no nos consideran como niños y niñas, con lo cual estamos entre dos aguas y estamos aprendiendo a ser adultos y aprendiendo al mismo tiempo a dejar de ser niños y niñas, ¿vale? Y en este sentido, y dentro de este eje estratégico de derechos humanos, dos cuestiones fundamentales a plantear y a tener muy claras en el acompañamiento es, una, saber pedir ayuda, que no es nada fácil. ¿Cuántos de nosotros sabemos pedir ayuda, verdad? Pues imaginaos los niños o niñas cómo puede costarles saber pedir ayuda. Y otra de las cosas es saber decir no. ¿Cuántos sabemos decir no? Nos cuesta mucho también saber decir no. Y un elemento fundamental, no es lo mismo haber sufrido trauma, algún tipo de trauma o violencia antes de los 8 años que después de los 8 años. A partir de los 8 años es cuando empieza nuestro desarrollo cognitivo a desarrollarse. Y esto implica que antes de los 8 años el trauma se queda impregnado en el cuerpo, como decía anteriormente, y es mucho más difícil superarlo que si ha sido a partir de los 8 años. ¿Vale? El segundo eje es la apuesta por la intervención integral.
Cuando a mí me gusta la imagen del cubo de Rubik porque digo, no sé si habéis jugado alguna vez al cubo de Rubik, que aunque tengáis tres caras, para poder hacer absolutamente todo el cubo, tenemos que aprender a deshacerlo para poder hacerlo. Tenemos que mirar todas las caras, todos los colores para poder conseguir hacerlo. Y muchas veces cuando miramos a las personas, cuando acompañamos a una mamá, a un papá, a un niño, una niña, nos centramos solamente en uno de los colores o nos centramos en dos colores, pero no en la totalidad del cubo. Y esta es la apuesta precisamente por en este eje estratégico. La apuesta por la integralidad tiene mucho que ver por mirar a las personas desde todos sus ámbitos y no de manera parcelada, desde su comunidad, desde el ámbito personal, desde lo intrafamiliar, pero también desde las diversas dimensiones que la acompañan, ¿no? Y tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos acompañando a una persona que tiene un problema de adicciones, probablemente lo que hay que ver es por qué tiene ese problema de adicciones. No es atajar directamente, voy a quitarle su problema de adicciones. Es que a lo mejor su problema de adicciones viene dado por una desestructuración familiar, por una situación socioeconómica, por un bajo rendimiento educativo que le llevó a ta. Y hay que ir viendo cómo la importancia de los programas, que no tenemos simplemente que acompañar desde mi respuesta. No, yo es que soy la de adicciones. No, tenemos que acompañar desde esa realidad y de esa globalidad de acompañamiento familiar que hablábamos anteriormente y entender por qué una mamá, si está en un programa de empleo, te dice que no, que rechaza un empleo. Y te dice que a lo mejor rechaza un empleo después de haber hecho una formación, pues porque tiene a lo mejor un niño, una niña de 2 años y no tiene con quién dejarlo. Y a lo mejor hemos hecho una inversión de tiempo en donde no hemos tenido en cuenta esta situación. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo muy cortito que da muestra de esta integralidad y que nos ayuda a visualizar y a ver a las personas también de otra manera. A ver qué os parece. March. So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? Van a hacer una pregunta, la misma pregunta a varias personas, grupos de personas. If you could change one thing about your body, what would it be? Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. My big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got a Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five-head or like your forehead's so big. They've always like would say something to you about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. El guapo no cambiaría nada. Can you sit on the chair? La misma pregunta para los niños y las niñas. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. I'll be like a shark's mouth. About to eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can go around faster as a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just mermaid tail. Bueno, al final veis que muchos de los adultos, muchas de las cosas que cambiarían
eran, cuando somos adultos, tomamos conciencia de muchas de las cosas que nos ocurren cuando éramos niños y niñas. Y vemos, estas orejas que me decían que eran orejas de Dumbo, o la frente, que me decían que era muy grande, ¿no? Cómo cambiamos cosas que nos han dicho repetidamente que eran cosas diferentes, que no nos hacían bien, nos han dicho los demás, ¿no? Pero cuando somos niños y niñas, lo único que queremos son colas de sirena, ¿no? Qué importante es entender y acordarnos de los sueños que queríamos y de cómo nos veíamos y de cómo nos miraban y nos miramos en nosotros y nosotras, ¿no? Para entender que al final la mujer mayor lo que decía, yo soy producto de todo lo que ha pasado por aquí, desde esa cola de sirena hasta las canas que tengo ahora mismo, ¿no? Y esa integralidad de las personas es lo que necesitamos aprender a mirar. Necesitamos aprender a mirarnos de otra manera y necesitamos aprender a mirarlo, estemos desde el programa en el que estemos, con esa mirada más amplia, en donde nos influya y nos afecte y entendamos que lo que le pasa a un niño o una niña le pasa a su padre y a su madre. Yo estoy aquí porque yo he dejado organizados a mis 3 hijos. De aquella manera, pero los he dejado organizados y puedo estar hoy tranquilamente con vosotros. Si no, yo no podría estar sentada tranquilamente con vosotros. Acompañamiento desde lo vivencial, ¿vale? Este me encanta, porque es parte de nuestro ADN, pero es parte de entender desde dónde estamos acompañando a las personas de vida, a las personas. Entender que acompañamos desde nuestras historias de vida. ¿No os ha ocurrido nunca que de repente conocemos a alguien y, qué mal nos cae? Es que me cae fatal, no puedo con esta persona. O al revés, me cae fenomenal y apenas la conozco. Esto tiene que ver con las 3 inteligencias. La inteligencia cerebral, la inteligencia emocional, pero la inteligencia de las tripas. La inteligencia de las tripas, o también llamada intuición, es la inteligencia donde acumulamos la memoria de lo que nos ocurre y donde vemos a veces que nuestra historia de vida engancha o no engancha con la historia de vida de los demás. Y por eso en ocasiones es más fácil enganchar con determinadas personas o que nos cuesta más enganchar con esas personas. Y por eso es muy importante que cuando vemos que no conectamos con alguien, ver qué está fallando en esa historia de vida y ver qué está fallando desde nuestra historia de vida y ver cuál es la historia de vida que ocurre con esta persona también. Tenemos que conocer las historias de vida de las personas que nos acompañan y tenemos que conocernos también a nosotros mismos, fundamental, ¿no? Y en este sentido, entender todo el tema de la educación emocional, cómo trabajamos todas las emociones, porque todas son buenas, no hay una emoción mala. Necesitamos sacarlas todas, aprender a nombrarlas, ¿no? Hay emociones que siempre parece que estamos o tristes, o enfadados, o contentos. Parece que no tenemos más emociones. Pues no, tenemos multitud de emociones y aprender a nombrarlas y a sacarlas, y desde que somos niños y niñas, es fundamental, ¿no? Y en este sentido, a partir de aquí es importante entender que tenemos además cómo el desarrollo de los niños y las niñas va evolucionando. Hasta los 8 años os decía que el trauma es mayor porque hasta los 8 años las 2 inteligencias que mayoritariamente se desarrollan son la emocional y la de las tripas, ¿vale? Pero a partir de los 8 años, la de las tripas empieza un poco a perderse y empezamos a desarrollar la cognitiva, la cerebral. Y cuando somos adultos, sobre todo, tenemos muy claras estas 2 inteligencias. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que ser muy buenos y muy listos y muy eficaces, ¿no? Y se nos olvida lo importante de la inteligencia de las tripas, de nuestras historias de vida, de nuestras experiencias, ¿no? De repente, cuando tenemos cierta edad, ya bastante avanzada, es que empezamos a recordarla. Y por eso, entre otras cuestiones, la relación intergeneracional es tan importante, porque muchas veces los niños y niñas conectan tan bien con nuestros mayores, porque conectan desde las tripas, ¿no? No conectan desde aquí, ni conectan desde aquí.
Y eso es un lujo y un regalo que es importante tenerlo en cuenta. No me voy a poder enrollar más, pero esto es fundamental. Y a partir de aquí también ver desde dónde nos desarrollamos y desde dónde nos desarrollamos con el tacto, con la vista, con el olfato, con los 5 sentidos. No es lo mismo un niño o una niña que necesita desahogarse hablándonos, ¿verdad? Todos tendréis algún sobrino o alguna nieta que os ve y hay otros niños o niñas que se desahogan y que te dicen lo que expresan a través de un dibujo. Hay otros niños, otras niñas que a lo mejor no te hablan, pero te van a dar un buen abrazo, ¿vale? Todo esto tiene que ver con nuestras inteligencias, pero tiene que ver con nuestros apegos seguros, con cómo hemos tenido ese apego de seguro o de inseguro, y tiene que ver con el desarrollo de los sentidos, con el desarrollo que tenemos, valga la redundancia, más desarrollado. Y a partir de ahí, fundamental, si estamos acompañando a personas, ¿a qué persona es la primera que tenemos que acompañar? A nosotros mismos. Si no nos acompañamos, es muy complicado acompañar a nadie. Porque os digo una cosa, acompañar al autocuidado no es una opción, es una obligación en el ámbito en el que estamos. Es fundamental. No sé si me da tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 7 o...? ¿Os puedo poner un audio? ¿Sí? Y si os pido que cerréis los ojos, ¿me prometéis que luego los vais a abrir? Venga, pues cerrar los ojos y escuchar. Tómate un momento. Dedica unos breves minutos a atenderte. Puedes hacerlo en posición sentada, con tranquilidad. Como si fuese, como es, un momento muy importante en tu vida. Una vez sentado, sentada, siente la postura, por ejemplo, el peso del cuerpo sobre la silla, los pies en contacto con el suelo. Las manos pueden estar sobre los muslos, relajadas. Relaja también los hombros, endereza la columna vertebral y la cabeza, como si un hilo tirase suavemente de la coronilla hacia el techo. Siente ahora tu respiración, la que se dé en este momento, de forma natural, como si fueses espectadora, espectador de ese proceso. Inspirar, sentir cómo entra el aire, expirar, sentir cómo sale el aire. Y ahora te voy a proponer un ejercicio mental. Permite que te venga a tu mente una persona importante en tu vida. La que sea, déjate sorprender. Una vez que la tienes en tu mente, sonríele y permite que pase a un segundo plano, como si la dejases ahí en una sala de espera confortable. Ahora permite que te venga una segunda persona importante en tu vida. Sonríele y puedes permitirle que quede en esa sala de espera confortable también. Una tercera persona importante. Haz lo mismo. Ahora van a venir como en fila, tranquilamente, personas importantes en tu vida. Las vas recibiendo e invitando a esa sala de espera. Podríamos continuar así más tiempo, pero el ejercicio podemos darlo por finalizado con una pregunta. ¿En qué lugar apareciste tú misma, tú mismo, en esa relación de personas importantes que han aparecido? Nunca es tarde para aprender a atenderme, aprender a cuidarme, aprender
a amarme. ¿Cuántos de vosotros, de vosotras, os habéis metido en esa sala de espera? Una, bien, enhorabuena. Qué importante es poder mirarnos y meternos en esa sala de espera. Y os voy a hacer otra pregunta. Si tuvierais un problema, si tenéis un problema importante, gordo, ¿a cuántas personas podríais llamar? ¿A cuántas personas podríais acudir? ¿Cuál es vuestra red de personas a la que podéis acudir si tenéis un problema gordo? ¿Más de 3? ¿Más de 5? ¿Menos? Si no tienes más de 3 personas, que es lo que ocurre muchas veces con las personas que acompañamos, es muy difícil apoyarte, ayudarte. Porque cuando sientes dolor vas a sentir mucho dolor y necesitas personas a las que agarrarte, personas de referencia, que a veces pueden ser tu padre o tu madre, hermanos, familiares cercanos, pero muchas veces y cada vez más son los educadores o educadoras de Cáritas. Hacéis ese papel fundamental, ¿no? Personas de niños y niñas, pero hablamos también de adultos, ¿no? Durante la pandemia, cuando les preguntamos qué era lo que más habían puesto en valor del trabajo que habíamos hecho en Cáritas, en ningún momento nos dijeron las ayudas de alimentos o no. Nos dijeron el saber que había alguien que les iba a escuchar siempre que lo necesitaran, el sentirse escuchados o escuchadas. Y esto lo enlazo con el derecho a participar y sentirnos escuchados, entendiendo que a cada uno necesitamos cosas diferentes, necesitamos adaptarnos para poder participar. No es lo mismo en esta mesa o en esta silla este chico, y necesitamos cada uno, a un niño o una niña, probablemente tengamos que adaptarle la participación. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que no nos escuchan? ¿Cómo nos sentimos? Cualquiera de los que estamos aquí nos sentiríamos ignorados, ignoradas. Pues esto ocurre, tengamos la edad que tengamos. Si no sentimos que nos escuchan, si no sentimos que podemos hablar y decir, pues es muy complicado. Y por eso decimos que es muy importante ver que las infancias o que cualquier persona se sienta protagonista de su historia, se sienta protagonista, no destinatario de lo que estoy haciendo, que es muy diferente, sino protagonista, ¿vale? Estoy pasando rápido, pero que sepáis que este tema de derecho a participar es fundamental. Sin ella, todos los demás derechos es muy complicado cómo vamos a desarrollarlos. Y a partir de aquí también incluso tenemos una escalera de participación para que digamos que cualquier cosa no es participar, ¿no? Desde la escalera número 1 de la manipulación, en donde entendemos que cuando vamos a una manifestación, por ejemplo, y decimos, venga tú, personas sin hogar o niños y niñas, ponte delante de la pancarta, pero ¿dónde estoy? No, tú ponte delante y tú di que por los derechos de la infancia o por los derechos de las personas sin hogar. Pues bueno, mejor eso que nada, pero esto es participar, ¿no? Bueno, pues son escaleras o grados de participación, hasta completar esa escalera en donde entendemos la importancia de que toda participación sea iniciada por los protagonistas, en este caso los niños o las niñas o las personas que sean, y compartida por todas las personas que la acompañan, ¿vale? Por terminar con el quinto eje de comunidad, el sentido de la comunidad, aquí tenemos 4 elementos que voy a comentaros. Uno, primero, entender que la familia es el primer núcleo de socialización, de cariño y de generosidad o de falta de cariño y generosidad. Por lo tanto, generar espacios intra e interfamiliares es fundamental, en donde yo no te voy a decir cómo ser buena mamá, empezando porque yo he cometido muchos errores, pero si entre muchas mamás nos decimos lo que a mí me funciona y a ti te funciona,
llámese mamás, abuelas, tías, pues al final es más fácil, ¿no? Luego, también lo que llamamos espacios sin salida y sin oportunidades. Es decir, lo voy a decir muy claro, no podemos trabajar única y exclusivamente en los espacios o zonas de alta exclusión social. No podemos hacer, por ejemplo, campamentos de niños pobres con pobres para pobres y sin pobres, porque si no, tendemos a lo que decía Raúl probablemente la semana pasada, a normalizar la pobreza. Si solamente nos relacionamos entre nosotros y entre nosotras, normalizamos pues que a los 16 años tengamos embarazos o tengamos determinadas cuestiones que no debemos de normalizar. Importante que seamos voz legitimada en ámbitos de exclusión social y fuera de estos ámbitos, y que además tratemos de derribar esos muros en donde a veces no nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en una parte y en la otra del muro. También el tema de las comunidades digitales y virtuales. Claro, aquí desde Cáritas estamos acostumbrados a las comunidades presenciales, pero cada vez más tenemos, y esto lo denominamos muy claramente en un informe que hicimos del impacto de las pantallas, 3 comunidades: la presencial, la digital, que sería lo real detrás de la pantalla. Un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o una videoconferencia es una comunidad digital, y lo virtual, lo que no es real detrás de la pantalla. ¿Y qué papel jugamos como Cáritas en estas comunidades? ¿Es importante que estemos ahí o no? Nosotros desde el programa creemos que es importante y cada vez más que estemos ahí. Lo digital ha venido para quedarse y tenemos que ver cómo estar también presentes en este tipo de comunidades. Y por último, los espacios para cuidarte y cuidarnos. Ya hemos hablado de los de cuidarnos un poquito anteriormente, pero entender que los cuidados, cuando hablamos de los cuidados, no hablamos solamente de cuidados físicos, hablamos de todo tipo de cuidados. Y mirad, yo en momentos muy complicados de mi vida, quienes mejor y más me han cuidado han sido mis 3 hijos. No solamente les he cuidado yo a ellos, ellos me han cuidado, y me han cuidado desde un nivel de empatía brutal. Y es más, o sea, cuando no hay posibilidad, cuando aparece una situación de cuidados, sin los cuidados, la vida se te acaba. Necesitamos que la sociedad entienda que sin los cuidados no puedes continuar viviendo. En un momento dado porque necesitas ser cuidadora y en otro momento porque necesitas ser cuidada. Y todos, absolutamente todos, hemos sido cuidados o cuidadoras en un momento dado. Voy a terminar con un vídeo, si queréis, para ver qué comunidad queremos y desde dónde la queremos. Y a partir de aquí terminamos, ¿sí? Estamos en la India. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल I hate this dude. कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ लूँगा? Al final la idea es que es una carrera de fondo. ¿Qué comunidad? ¿Cómo miramos? Si solamente nos fijamos en lo individualista, en lo que nos ocurre a nosotros mismos o en todo nuestro alrededor. En donde entendamos que invertir en infancia, invertir en familias, no es un gasto, es una inversión. Que necesitamos anunciar, ser testimonio y denunciar todas aquellas injusticias.
Necesitamos salir al encuentro, no estar solamente en nuestros despachos, en nuestras oficinas, en nuestras acogidas. Hay que salir a la calle también, estar en los medios en donde están las personas, en donde está la gente. Ser referentes y generar afectos es fundamental. Es desde ahí, desde nuestras historias de vida, que vinculamos con las personas. Cuidarnos y acompañar a los agentes y a los participantes, a todos, desde los buenos días que damos al entrar por la puerta hasta las buenas tardes. Estar abiertos a la comunidad, a todas las comunidades, presenciales, digitales, todas. Integralidad, el cubo de Rubik que comentaba anteriormente. Participar y escuchar, escuchar y participar. Y siempre desde las potencialidades, desde las capacidades, no solo desde las necesidades. Bueno, antes de que me corte Carlos, que si no sé qué... Básicamente, que entendamos que la necesidad y la importancia, que si desde Cáritas queremos transformar y ser frenos y no aceleradores desde la transmisión intergeneracional de la pobreza, tenemos que tener en cuenta estos 5 ejes en todas y en cada una de las cosas que hacemos, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, me decían que os lanzaron unas preguntas, ¿sí? ¿O las lanzo? Sí. Vale. Yo la propuesta que os tengo es, pues desde donde estemos, desde donde queramos estar de Cáritas, ¿vale? Estemos donde estemos, ¿qué estamos haciendo en cada momento en donde podemos estar siendo aceleradores sin quererlo? Pero ¿qué estamos haciendo que está siendo acelerador de la transmisión intergeneracional de la pobreza en lugar de ser frenos? Y al mismo tiempo, ¿qué acciones no estamos haciendo y deberíamos hacer para ser frenos de esa transmisión intergeneracional de la pobreza? ¿Esto se entiende? ¿O sí? Hayamos nacido donde hayamos nacido, en la familia, en la ciudad, en el país, siempre, siempre, si os digo qué 2 cosas buscamos, qué 2 cosas queremos para nuestros hijos, para nuestras hijas, ¿qué me diríais? ¿Amor? Y seguridad. Amor y seguridad. Sentirnos queridos, queridas, querer y sentirnos seguras. No es casual que los bebés, cuando son bebés, tengan ese llanto insoportable, ¡guau!, porque necesitan sentir la seguridad de que alguien, un adulto, va a atenderles cuando llaman. Pero además os digo una cosa, entre seguridad y amor, lo primero es la seguridad antes que el amor. ¿Por qué? Porque si no nos sentimos seguros, si no nos sentimos seguras, no somos capaces de amar y no somos capaces de recibir amor. Por lo tanto, cuando acompañamos a esos niños, a esas niñas, en un refuerzo educativo, cuando acompañamos a esos adultos en una formación para el empleo, en lo que sea, lo primero es hacerles sentirles seguros. Hacernos sentir seguras es fuente de amor. Esto es fundamental, más que el refuerzo académico en sí mismo, más que cualquier cosa que podamos estar haciendo. Esa parte de escucha que os decía antes que nos dijeron en la pandemia, tiene que ver con hacerles sentir seguros, seguras, de que si necesitan algo, al menos vas a ser una de esas redes de apoyo. La red del circo, ¿os acordáis? No es lo mismo estar encima de un trapecio sin red que con red. ¿Cuántas personas están arriba del trapecio sin red? Qué importante tener red. Y si esa red se va llenando, mucho mejor. Sí, así que gracias por comentar, porque es fundamental lo que has dicho. Bueno, que yo te quería hacer una pregunta, ¿no? A raíz también de una reflexión que había tenido, que es que las nuevas generaciones nacemos prácticamente con un móvil de la mano, ¿no? Entonces, para mí como que
me parece súper importante el hecho de que los acompañantes, ¿no?, y los que acompañamos seamos conscientes tanto de los peligros como de los beneficios que puede tener el trabajar pues, desde el ámbito más digital, como has dicho tú, y incluso virtual. Entonces te quería preguntar cómo crees, ¿no?, que los voluntarios podríamos formarnos más sobre, sobre estos peligros que tiene Internet, que muchas veces no somos ni conscientes de hasta qué punto llega. Gracias, es un tema también fundamental. Fíjate, la semana pasada, vengo de estar la semana pasada en una escuela que hicimos sobre espacios seguros, físicos y digitales, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que dentro de, ya no solo del programa de infancia, ojo, desde cualquier programa tenemos que actualizarnos y reactualizarnos continuamente. Ahora estamos en una generación en donde la inteligencia artificial, pues vamos a ver los retos que nos plantean, no solo con el ChatGPT, sino con tantas otras cosas, pero esperar a que venga el metaverso. ¿Sabéis lo que es el metaverso, no? Todo este tipo de cosas que estás con las gafas y estás como en realidades virtuales y en donde, bueno, pues ya hay realidades virtuales en donde también te puedes tocar virtualmente. Entonces esto cada vez se va agravando más, ¿no? Y cómo, yo lo que digo, aunque lo digital y lo virtual es real porque afecta a mucha gente joven y a mucha gente no joven. Fijaos que en el informe de las pantallas, muchos chicos, por ejemplo, que jugaban a videojuegos a lo mejor más de 5 o 6 horas diarias, nos decían, a ver cómo le dices tú que esto es malo, ¿no? Es que para mí el videojuego es un espacio de evasión de mi realidad. Es un espacio en el que puedo ser lo que quiero y puedo tener tantas vidas como quiero. Y cuando termino de jugar, vuelvo a mi realidad, que es una porquería mi realidad. No me gusta mi realidad. Prefiero estar en la realidad del videojuego. ¿Y cómo acompañamos a ese chaval, a esa chavala, para decirle, no, esto es malo? No. A partir de aquí hay un elemento muy clave que siempre tenemos que acompañar, es en el sentido crítico. Ahora mismo, cualquier cosa que nos llega por la red, creemos que es verdad. Tenemos que acompañar en hacer dudar, en que todo lo que llega no es real y además acompañar en una cuestión que a mí especialmente me preocupa mucho. Y es que cada vez más en las redes sociales estamos solamente en los espacios que son como nosotras. Cada vez somos más homogéneos, menos heterogéneos y por lo tanto tendemos a que haya mayor nivel de polarización. Esto empieza mucho con la gente joven. Yo solo estoy en los espacios digitales que piensan exactamente igual que yo. Y no me acostumbro a normalizar o a poder argumentar otras formas de pensar. Esto es fundamental, que escuchemos, que argumentamos y que respetemos y no enjuiciemos otras formas. Y esto cada vez más por lo digital hay que acompañarlo. Definitivamente lo digital es un ámbito que cada vez tenemos que tenerlo más en cuenta y que mucha de la violencia que ahora mismo nos rodea viene dada desde el ámbito digital. Antiguamente, en mi época y en la de muchas de las personas que estábamos aquí, niños o niñas que a lo mejor sufrían bullying en el colegio o en sus barrios, en un momento dado llegaban a sus casas y a lo mejor podían descansar de ese bullying, de ese acoso escolar. Puedes descansar de ese acoso laboral. Pero ahora mismo, en las redes, no descansas. No puedes cambiarte de colegio. No puedes cambiarte de barrio, te da igual, porque sigues sufriendo acoso. No puedes desconectar tampoco de las redes, porque si no tienes, si no estás en lo digital, no vas a poder comprar probablemente muchas cosas, no vas a poder pedir becas, no vas a poder hacer muchas gestiones y papeles, pero es que ni siquiera vas a poder relacionarte. Ahora nos relacionamos y quedamos a través o a partir del WhatsApp o de tantas otras aplicaciones como son la gente más joven, ¿no? Que Snapchat, Tinder, estas cosas, ¿no? Pero es que ahora también sentimos a partir de lo digital y esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta.
para bien y para no tan bien, ¿no? Entonces, es fundamental estar formándonos continuamente en todo lo nuevo que surge. Y por terminar, como yo le digo a mis hijos, ¿no? Yo ahora mismo, hasta que no tengan determinada edad, tengo la obligación de mirarte tu móvil. Tengo la obligación, porque tienes que aprender y tengo que enseñarte y acompañarte lo que está ocurriendo, sobre todo en espacios grupales, ¿vale? Y a partir de ahí tengo también la obligación que ir dejando soltar. Pero el acompañamiento es vital en algo en donde no sabemos. ¿Dejaríamos a nuestro hijo o hija de 12 años solo en Nueva York a las 3 de la mañana? Pues esto es lo que hacemos si le dejamos con un teléfono móvil solo, muchas veces. Y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya no me alargo más, que a mí me dais cuerda y esta es la parte que más me emociona. A ver, yo, en el ambiente que hay es todo, porque la violencia entre niños, entre mayores, entre jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ha cambiado esa violencia. ¿Por qué antes la violencia no nos hacía daño y ahora sí? Quiero decir, ¿por qué no se puede comprar a un niño una escopeta? ¿Por qué no se puede ver una película de vaqueros en la que se matan? Todo eso está como prohibido. Los juegos que hacíamos de civiles y ladrones. Quiero decir que vivíamos en una sociedad como que la violencia era, no sé si decir natural, y ahora, sin embargo, estamos luchando contra la violencia y cada vez hay más. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué es lo que creéis? ¿Que cada vez hay más violencia o cada vez se visibiliza más la violencia? Ahora mismo, y yo creo que eso es un avance, somos más conscientes de la violencia que tenemos a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo, sí que es cierto que estamos más rodeados de violencia. Muchos de los chavales y las chavalas jóvenes se relacionan en entornos violentos. Hay una denominada violencia estructural que es fundamental y que afecta a mucha gente. Un niño, una niña que nace con violencia, y cuando digo con violencia no me refiero solamente que le peguen, me refiero a un niño, una niña que no le dan sus necesidades básicas, que no tiene una alimentación adecuada, que no duerme lo que necesitaría, que sale de su casa y sale lleno de mocos o sin abrigo, en altas temperaturas y falta de higiene. Todo eso es violencia. Un niño, una niña que no le dejan o que va al cole y el profesor o profesora, como molesta, pues al final puedes irte. Y al final no le está permitiendo tener una educación. Todo esto es violencia. ¿Y cómo asimilamos o visualizamos esa violencia y vamos creciendo con esa violencia, ese entorno de violencia, efectivamente nos va afectando? El tema no es las películas del oeste, porque tú además ahí, yo como todo en la vida, creo que tenemos que ver que el niño o la niña qué capacidad de interpretación de las cosas tiene para ver determinadas cosas, porque si hay cosas que las ve y no las entiende y solamente ve algo violento, al final termina normalizando la violencia, ¿vale? Y sí que es cierto que en muchas películas, en muchos videojuegos, en las redes sociales, todo el denominado de las manadas que hay ahora mismo con el tema de los abusos sexuales, tiene que ver porque muchos niños y niñas comienzan a ver antes de tiempo determinadas cosas que no debieran y las normalizan.
Y esto nos está afectando a todos. ¿Y cómo le explicas a determinados niños o niñas que ven pornografía, por ejemplo, en las redes sociales, porque si no lo ven en su móvil, lo van a ver en el móvil del amiguito o de la amiguita, cómo les explicas que eso no es real con determinadas edades? Terminan normalizándolo. Y como esto, todo igual. Entonces, por un lado, estamos diciendo que combatimos la violencia, pero realmente no la estamos combatiendo, estamos alimentándola. Y esto tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No sé si me he explicado. Y por eso y ahí insisto, si hay un niño o una niña que es abusado o que se ha ejercido violencia contra un niño o niña, que entendamos que somos los adultos los que estamos fallando, somos los adultos los que estamos permitiendo que está viendo esa pornografía, somos los adultos los que estamos permitiendo que haya esas imágenes en televisión o que normalicemos ciertas cosas que, bueno, pues ya está, si no pasa nada. Quiero entenderte que la violencia era la misma, la de antes que la de ahora. Lo que pasa es que ahora se normaliza. Ahora sí. Antes, entenderme bien, el indio era el malo y el vaquero el bueno. La única diferencia de antes a ahora es lo digital. La parte digital que está más al alcance de cualquier persona, tenga la edad que tenga. Ahora mismo vamos a ver en qué queda la ley de los 50 expertos digitales que están diciendo que van a hacer para prohibir la entrada a través de certificados digitales, etcétera, etcétera. Pero en realidad la única diferencia es la parte digital. De resto, es como cuando empezó toda la violencia contra las mujeres, que decían, ahora hay mucho más violencia contra las mujeres que hace un tiempo. No. Ahora muchas mujeres se están atreviendo a denunciarlo. ¿Y cuántos niños o niñas lo están denunciando que están sufriendo abusos o violencia? ¿Cuántos conocéis que hayan sido capaces de denunciarlo? Yo no conozco a ninguno. Normalmente, si los adultos no nos damos cuenta, ellos o ellas, por su sentido de culpabilidad y porque no les hemos enseñado a decir no, normalmente, o a pedir ayuda, normalmente no dicen nada. Con lo cual, ¿cuánta violencia encubierta hay? A ti. Yo creo que ya vamos a ir terminando. No sé si alguien quiere hacer un último apunte muy corto, pero ya vamos terminando. Bien. Bueno, pues otro aplauso para Carmen. Porque...